Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador el permitirme participar de manera online en estas jornadas. Voy a ir muy rápido porque sé que el tiempo apremia. Mi exposición se titula Genius, Picasso o cómo realizar comentarios histórico-artísticos y sociales desde los biopics de artistas. Lo que se pretende fundamentalmente es exponer uno de los trabajos que se hizo con los alumnos de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en España. Es una asignatura de tercer curso, segundo semestre, del grado de Historia del Arte, en el cual, de manera muy resumida, y así es como se tuvo que realizar, tiene que trabajar desde el siglo de oro español, desde el Escorial, hasta las últimas vanguardias, y si podemos apurar hasta el siglo XXI, mejor que mejor. Más de 5 siglos, siendo bastante imposible, evidentemente, poder realizar esto de la manera en la que se querría, menos aún teniendo en cuenta que con lo que se contaban eran 32 horas de prácticas, a las cuales asistían estaban matriculados 41 alumnos y alumnas, de los cuales 37 participaban, ¿no? Y asistían normativamente. En esas prácticas se quería resumir lo máximo posible píldoras que ayudasen a la comprensión de la teoría, porque es abundante y se entiende además que el tiempo de realización es bastante breve para que verdaderamente estos alumnos comprendan todo lo que se quiere explicar, ¿no? En este sentido, una de las últimas partes, por tanto, es el momento del siglo XX, es el momento de las vanguardias y nunca se sabe verdaderamente cómo se va a llegar hasta la última parte de la asignatura. De tal manera que se quería fortalecer mucho una parte en la que luego el año que viene algunos van a poder fortalecerla si quieren y otros la van a tener un poco más desatendida debido al desdoblaje de itinerarios que hay en cuarto curso en el grado de Historia del Arte, ¿no? De tal manera que las vanguardias de inicios del 20 son fundamentales darlas o por lo menos dejarlas bastante consolidadas en el curso anterior para que nadie se pierda nada. En este sentido, lo que se quiso trabajar es sobre una de las biografías desde un punto de vista social y artístico de uno de los grandes artistas que tenemos en España, que es Picasso, y concretamente cómo Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso se convirtió en Picasso. En este sentido, ya digo que el tiempo apremiaba, tal y como estaba colocado además el calendario este año, una de las últimas prácticas, que es la correspondiente al 1 de mayo, era imposible realizarla con los dos grupos, de modo y forma que se tuvo que abreviar y hacer en la clase anterior, puesto que luego la semana siguiente finalizaba el periodo lectivo, o sea, se tenía que hacer ahí sí o sí, teniendo que dejar en ese sentido la PAS del miércoles 30, simplemente para ruegos, súplicas, preguntas, cuestiones que se tuvieran sobre el examen, sobre otras prácticas, pero de alguna forma que fuera quizás más afable y que no dejara descolgado a un grupo frente al otro, ¿no? Darle la oportunidad de la práctica a ambos para fortalecer ese tema de cómo esa persona se terminó por convertir en un artista. En este sentido, por tanto, los objetivos principales los podemos resumir en tres. Era reflexionar sobre cómo la desembocadura de todo el arte que ellos habían dado con anterioridad desemboca finalmente en las vanguardias desde la parte histórico-social de la historia del arte, aprender con H, por tanto, desde el contexto sociocultural y no única y exclusivamente cultural, sino también entrando todo lo que es el tema de la política, la economía, la sociedad, para ver por qué llegamos a las vanguardias y por qué se desarrollan de tal forma no tanto en España como en otros países, y por qué hay toda esa migración de artistas, sobre todo fundamentalmente a Francia, y luego relacionar todas estas cuestiones con el proceso de creación del artista concreto que trabajamos, que en este caso va a ser Pablo Bricio Picasso. Lo que nos interesa trabajar es sobre todo su etapa inicial, por así decirlo, o sea, el momento en el que se convierte verdaderamente en Picasso, deja de firmar, por tanto, como Francisco de Paula, luego como Pablo Picasso, luego como Ruiz y Picasso y finalmente Picasso, comprendiendo, por tanto, el periodo entre su infancia, cuando comienza a trabajar con su padre y desarrolla la faceta académica propiamente dicha en sus lienzos, la etapa catalano-francesa, el periodo azul, el momento en el que reside en el Bateau Labor francés de París para evolucionar así hacia el periodo rosa, el primitivismo ibérico, su riña, su disputa con Matisse en este momento, alcanzando gracias a ella el protocubismo y finalmente la etapa cubista a partir de la cual se suele entender que ya es Picasso o que él mismo se interpreta, y así lo deja ver bien la serie, como Picasso. Por lo tanto, lo que se hizo es trabajar con una fuente documental perfectamente válida, como son los biopics, los buenos biopics de artistas, realizado por parte del National Geographic. Realmente es una serie de 4 temporadas, cada una la destina a un personaje histórico relevante, y una de ellas va a ser la de Picasso, de tal manera que cómo se convirtió este pintor malagueño en un artista universal es lo que trabaja la serie en 10 capítulos, de los cuales nosotros nos hemos detenido los 6 primeros, porque son los que trabaja la periodización artística que hemos reseñado con anterioridad. ¿Cómo tratamos esto en hora y media? Pues trabajamos
trabajando desde las obras que aparecen en cada uno de esos capítulos, de manera que fuimos viendo fragmentos de dicha serie para poder adaptarla a la hora y cuarto, realmente es hora y media lo que tenemos de práctica, pero pudiendo dejar así un poco de margen para comentar entre todos aspectos que nos han interesado de cada uno de esos capítulos, de lo que se trabajó, de lo que se hablaba de cada una de esas obras, y luego evidentemente para plantear el trabajo individual que cada uno de ellos tiene que hacer, ¿no? para entregar y para, en este caso, realizar una especie de mini tutoría grupal con ellos en diferido online para poder nuevamente volver a trabajar con todos los resultados. De tal manera que lo que se quiere trabajar es fundamentalmente esto. Y con este ya termino muy rápido. 3 comentarios de obras que no son individuales, cosa a la que no están acostumbrados nunca dentro de la historia del arte, nunca, ni siquiera prácticamente hasta terceros, se asustan si ven que tienen que trabajar de manera transversal en este sentido, y era verdaderamente esto lo que se pretendía, sobre todo también alcanzar, ¿no? con esta práctica, que fueran capaces de relacionar cuestiones desde la historia social, y como cuestiones como por ejemplo la relación que ya digo que tenía con Matisse, que aparentemente no se acerca a los parámetros que tenemos luego aquí, terminan por desembocar desde el FOF hasta el cubismo, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, cómo evolucionan con artistas que son distintos, con técnicas que también que lo son, con estilos también que lo son, y cómo sin embargo están más interconectadas, y cómo las cuestiones de uno favorecen o ayudan al comentario, digamos, del otro, ya digo siempre desde la historia social. Entonces, bueno, tenía aquí un pequeño vídeo sobre esto, no me da tiempo a verlo, invito a todos a ver la serie, hasta hace poco estaba depositada en RTV española, perdón. La respuesta, ya con esto finalizo, evidentemente fue buena, o sea, era lo que más o menos se esperaba en el momento en el que se trabajan con ellos, con cuestiones que no son lo que decimos, no únicamente quizás esperen dentro de las prácticas, siempre termina por ser bueno, de tal manera que luego se pasó una muy breve encuesta por Forbes, en el cual tenían que decir un poco el grado de satisfacción y evidentemente si les gustaría adecuar los contenidos de las clases prácticas y en general la vereda un poco de lo que es la asignatura a este otro tipo de propuestas, ¿no? Y evidentemente salió muy positivo. Y con ello simplemente concluir en que los trabajos que metodológicamente y a priori resultan transversales siempre van a resultar complejos, pero luego sin embargo son los más satisfactorios, y en este sentido aplicado a la enseñanza artística, no sé si me veis con el monigote mío que tenéis aquí, les resulta más gratificante conocer el entorno social del artista para verdaderamente comprender esa formación y cómo verdaderamente todo ello se plasma en el lienzo, llegando a comprender que todo ello se plasma precisamente en el lienzo muchísimos años antes de siquiera comenzar con la pluma y con los primeros bocetos iniciales a realizar lo que luego aparecerá en la obra de arte final, ¿no? Pues con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención.